La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Pocos lugares del mundo son tan fácilmente reconocibles a primera vista como el Peñón de Gibraltar, una inmensa mole rocosa que se levanta en uno de los extremos de la bahía de Algeciras y que en su punto más elevado alcanza los 426 metros sobre el nivel del mar. El mar está muy cerquita porque es un peñón costero. Su silueta marca la entrada del mar Mediterráneo, o la entrada del océano Atlántico, según sea el sentido del viaje. No es casual que el estrecho que separa África de Europa, uno de los estrechos más famosos del mundo, lleve su nombre, ya que no hay otro accidente geográfico tan característico en toda esa zona. Los marinos antiguos conocían bien este peñón, ya que a partir de este punto abandonaban el plácido Mediterráneo para internarse en las aguas del océano, el océano abierto. Para los griegos y los romanos era una de las columnas de Hércules, o las columnas que Hércules colocó en su 10º trabajo, en el extremo del mundo conocido. La otra se encontraba en el Monte Hacho, en la ciudad de Ceuta, o quizá, porque no se sabe muy bien, en el Monte Musa, que está ya en territorio marroquí. Un lugar semejante, tan atractivo y estratégico, estaba llamado, casi de naturaleza, a jugar un papel muy importante en la historia del mundo. Cambió de manos muchísimas veces a lo largo de miles de años. Estuvo controlado por cartagineses, por romanos, por vándalos, por visigodos, por moros, por castellanos, por españoles y ya finalmente por británicos. En el año 1704 fue tomado por una flota anglo-holandesa durante la Guerra de Sucesión Española y desde entonces, Tratado de Utrecht mediante, se convirtió en una de las joyas del Imperio Británico. El peñón, su ciudad, su puerto y sus fortalezas fueron cedidos a perpetuidad por el rey Felipe V de España, pero España trató de reconquistarlo durante cerca de un siglo. Fue de cualquier manera un empeño infructuoso. Gibraltar es una fortaleza natural, una fortaleza en sí misma. Está unida a tierra firme, solo por un istmo muy angosto, es arenoso, de poco más de 1 kilómetro de ancho, y resistió varios sitios. Luego ya en el siglo XX vio pasar por delante 2 guerras mundiales. Hoy es un ajetreado territorio británico de ultramar, con gran nivel de autogobierno, goza de muchísima autonomía y vive del comercio y las finanzas. El papel que ha jugado en la historia supera con muchísimo, su pequeño tamaño. Así que en la contrahistoria de esta semana vamos a ver esta historia de Gibraltar con más detalle. Si jamás nos hubiesen hablado del Peñón de Gibraltar en toda nuestra vida y nunca hubiésemos visto, un vídeo o una fotografía y que viniésemos de una tribu perdida en Nueva Guinea o en el Amazonas, nos suben en un barco y nos llevan hasta el estrecho de Gibraltar. Viajamos hasta allí y al estrecho que lleva su nombre, por cierto, como decía antes, y el primer lugar al que se dirigirían nuestros ojos sería al Peñón, y por razones fáciles de entender. Es un macizo rocoso de grandes dimensiones que se interna en el mar cerrando la bahía de Algeciras, formando una península alargada. La cierra esta bahía por el este. Es algo que no pasa desapercibido, eso os lo puedo asegurar, que lo he visto en persona y además hace poco tiempo, lo había visto ya previamente otras veces, pero es que estuve la semana pasada por allí, y como ya os conté, a los que sois fans y patronos de este programa, os hice un vídeo y os contaba que me había dado la idea de preparar una contrahistoria sobre Gibraltar. Pues bien, aquí la tenéis, esta contrahistoria que espero que sea de vuestro gusto. El hecho es que, volviendo sobre el macizo en sí, el macizo rocoso que forma el Peñón de Gibraltar, es algo que llama tanto la atención que cuando lo ves por primera vez no puedes dejar de mirarlo. Se levanta más de 400 metros desde el mar y el mar, como os decía antes, está muy cerquita, por lo tanto, en su lado este, de hecho, es prácticamente una pared. Y lo primero que se pregunta uno cuando lo ve por primera vez es cómo puede vivir tanta gente allí, porque es que vive mucha gente, viven más de 30.000 personas, está edificado en todos los rincones, incluso los gibraltareños han tenido que ganar espacio al mar porque si no, no podían vivir dentro del espacio propiamente gibraltareño. Hoy tendrá una población que ronda entre las 30 y las 35.000 personas, la mayor parte de ellas, como ya he dicho, o buena parte de ellas, por lo menos creo que más de la mitad, en terrenos ganados al mar, en la cara oeste del Peñón,
que forma una pendiente boscosa que cae sobre las aguas de la bahía de Algeciras. La pendiente de la cara oeste es algo más suave que la de la cara este, que es directamente en muchas zonas una pared prácticamente vertical. El peñón de Gibraltar, de cualquier manera, hoy es muy distinto a como lo veían los pueblos antiguos que navegaban entre el mar de Alborán, que es el último de los pequeños mares que van formando el mar Mediterráneo, y el Golfo de Cádiz. La silueta evidentemente es la misma, sobre todo si se ve desde alta mar, pero hoy da cobijo pues a sus pies, por supuesto, a una pequeña ciudad, y su cumbre está jalonada de fortines, de baterías costeras, puestos de observación, baterías antiaéreas también, todas evidentemente que provienen de la última guerra mundial. Los fortines hay de todas las épocas, hay incluso un castillo medieval que lleva ahí pues cerca de 800 años. Vamos, que el peñón no puede ocultar la tormentosa historia que le ha traído hasta nosotros. Una historia de guerras, de desembarcos, de asedios y de bombardeos cuyas cicatrices perduran en su roca caliza. Desde la antigüedad fue un punto importante por su valor estratégico. Siempre ha sido importante por su valor estratégico, pero ya los propios antiguos lo sabían porque estaba justo en la bisagra entre dos mares. Está a caballo, entre dos continentes también, entre dos mares, y evidentemente pues eso llevó a que todos los imperios desde muy antiguo codiciasen el control del peñón y de su bahía. Los romanos conocían al peñón de Gibraltar como Mons Calpe, es decir, el monte Calpe. El monte seguramente se lo oyeron a los fenicios, que llevaban ya merodeando por allí desde hacía cientos de años. En la antigua lengua fenicia, calf significa espacio hueco, que es algo muy descriptivo tratándose del peñón, porque aunque desde fuera muestra ese poderío rocoso, nadie cuando lo ve desde fuera ve que es una cosa muy maciza, una grande y maciza. Por dentro, en cambio, está lleno de cuevas. Hay más de 100 cuevas, algunas realmente grandes y espectaculares, como la cueva de San Miguel o la cueva de Gorham. Estas cuevas, buena parte de ellas se pueden visitar, ahí se organizan tours para turistas, algunas, ya digo, hacen hasta conciertos dentro de las propias cuevas. Pero para los romanos o para los fenicios no era un lugar muy atractivo en el que asentarse, a pesar de su posición estratégica, por una razón fácil de entender. No hay mucho espacio para vivir y luego los seres humanos, la primera cosa que necesitamos para sobrevivir antes de la comida es el agua. Y el agua en Gibraltar siempre ha escaseado. Hoy no les falta porque tienen una planta de desalinización, pero hace 2000 años pues era todo un problema proveerse de agua en un lugar así. No llueve demasiado en Gibraltar, como no llueve demasiado en casi ningún punto del sur de la península ibérica, y claro, el poco agua que cae del cielo es difícil de retener. En las provincias españolas limítrofes, como Cádiz o como Málaga, pues más sencillo porque los cursos de agua son más largos y se pueden formar embalses. En Gibraltar es imposible hacer un embalse. No hay además mucho espacio donde levantar una ciudad. Si colocas el embalse, que hubiera sido de cualquier manera un embalse muy pequeñito, pues ya no te cabe la ciudad. Su accidentada geografía, además, siendo muy generosos, estoy hablando, siendo muy generosos, pues permite el establecimiento como mucho de un pueblo pequeñito, de pescadores y poco más. Y eso es lo que hubo en Gibraltar durante siglos. No había más. Tiempos de los fenicios, en tiempos de Roma también. Lo que siempre tuvo fue valor estratégico, como decía. No mucho valor económico, pero sí valor estratégico. Tampoco hay tierra cultivable en esas colinas, más allá de plantar algunos olivos y poquito más. No puede haber huertas, ni por supuesto se puede cultivar trigo ni nada que se le parezca. Es decir, que su valor principal era el lugar donde está. El lugar donde le puso la naturaleza. Vamos, que no existe en todo el estrecho un promontorio similar, por lo que tanto los cartagineses como luego posteriormente los romanos, los vándalos, los visigodos trataron de controlarlo para vigilar el estrecho desde un lugar privilegiado, un lugar que además te subes y tienes una vista perfecta de todo lo que pasa por el estrecho, porque África, que se ve ya desde las costas españolas, desde lo alto del peñón de Gibraltar se ve mejor todavía. Por su altitud y el hecho de estar proyectado sobre el mar, el peñón es visible desde el continente africano. Es decir, África la podemos ver desde Gibraltar, pero los que estén en África también pueden ver Gibraltar sin demasiados problemas, incluso días que no son especialmente claros porque por su altura puede incluso sobreponerse a la bruma del mar. Cuando el ejército del califato omeya llegó a principios del siglo VIII a las costas del estrecho, debió ser, pues casi con toda seguridad, lo primero que vieron.
Y como habían hecho siglos antes, los cartagineses decidieron dar el salto y conquistar la otra orilla, lo cual era lo más razonable. Ellos venían cabalgando, los moros, por abreviar, venían cabalgando desde Arabia, habían conquistado todo el norte de África y por supuesto su intención era seguir con su yihad, con su guerra santa, pues mientras tuviesen cuerda, mientras los caballos y los camellos aguantasen. Así que vieron las costas de Iberia, las costas del reino visigodo en aquel entonces y dieron el salto con idea de apoderarse de ese reino. Esto sucedió en el año 711. Una flota, al mando de un bereber llamado Tariq ibn Ziyad, cruzó el estrecho y desembarcó en la bahía de Algeciras. No sabemos a ciencia cierta dónde lo hizo, pero bueno, cualquier punto es válido. Debió hacerlo seguramente cerca de lo que hoy es Gibraltar. Quizá lo hizo en las playas de la Línea, no lo sabemos. El hecho es que desembarcó ahí porque una de las primeras cosas que hizo Tariq ibn Ziyad fue rebautizar el Monte Calpe, que se venía llamando así pues desde hacía muchísimo tiempo, muchísimos siglos. ¿Cómo lo rebautizó? Pues tratándose de un conquistador, lo lógico es que lo rebautizase poniéndole su nombre, y efectivamente, lo rebautizó poniéndole su nombre. Lo llamó Jebel Tariq, que significa literalmente la montaña de Tariq. Luego eso ya fue degenerando hasta convertirse en Gibraltar, Jebel al-Tariq, y se quedó en lo de Gibraltar que conocemos todo, que es que además se dice en prácticamente todas las lenguas, igual en inglés y en español se dice Gibraltar, bueno, los ingleses dicen Gibraltar. Pero en italiano, por ejemplo, lo llaman Gibilterra, que es otra degeneración más sobre lo de Jebel Tariq. En fin, con ese nombre de Gibraltar se ha quedado, aunque los gibraltareños de hoy recuerdan el nombre antiguo en el escudo de la ciudad, es decir, homenajean el nombre que le habían puesto los antiguos fenicios y los antiguos romanos, ese nombre de Calpe. En el escudo de la ciudad se puede leer, es una torre roja con una llave colgando de la torre, y debajo hay una leyenda en la que pone una leyenda en latín, la que pone Montis Insignia Calpe. Es fácil de traducir al español, insignia del Monte Calpe o escudo del Monte Calpe. La insignia en cuestión no está ahí desde tiempos de Roma, ni mucho menos. Es un escudo que se lo concedió Isabel la Católica en el año 1502. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, que nos habíamos quedado hace un momento en el momento preciso en el que Tariq acababa de poner el pie en la península ibérica. Cuando en el año 711 Tariq y los suyos desembarcaron en la bahía de Algeciras, le quedaban por delante varios años de dominio musulmán, y no solo la bahía de Algeciras o el Peñón de Gibraltar, sino a casi toda la península ibérica. En principio, en esa zona de la península ibérica, en la bahía de Algeciras, no cambió gran cosa. Gibraltar siguió siendo lo que había sido hasta ese momento, es decir, un pequeño pueblo de pescadores escasamente poblado, porque lo que os decía antes no es un lugar que se pueda poblar con artes de vida tradicional, que se pueda poblar con mucha gente por la falta de agua y la falta de terreno cultivable y poquito más. Luego permitía, eso sí, tenía una arriba, no había más que subir arriba del peñón, y les daba a los dueños del puerto una plataforma de observación privilegiada, la cima del peñón. Pero los reinos cristianos del norte avanzaban imparables. Si los musulmanes llegaron hasta la península y conquistaron la península en el siglo VIII, pues a partir ya de mediados de ese siglo los reinos cristianos empezaron a empujar, al principio lentamente, y luego ya a partir del siglo XI fueron mucho más rápido, cuando se hicieron sobre todo con la ciudad de Toledo. A mediados del siglo XII ya realizaban incursiones en el corazón mismo de Al-Ándalus y amenazaban sus costas. Así que en el año 1160, y para evitar un disgusto mayor, el sultán almohade, que se llamaba Abdul Mumin, decidió fortificar la pequeña población que se encontraba a los pies del peñón. Abdul Mumin sospechaba, y además lo sospechaba con conocimiento, porque conocía bien su propia ciudad, sabía que aquel que se hiciese con ella pues iba a ser bastante difícil largarle. Vamos, que si los castellanos conquistaban Gibraltar y el Peñón en un golpe de mano rápido, pues sería dificilísimo sacarlos de ahí, así que lo mejor era prevenir. Pero los cristianos siguieron empujando desde el norte. A principios del siglo XIII entraron ya en el Valle del Guadalquivir, después de la batalla de las Navas de Tolosa, y poco después lo ocuparon todo el Valle del Guadalquivir,
la práctica totalidad del valle del Guadalquivir. Les faltaba en aquel momento, al finalizar el siglo XIII, les faltaba el Emirato de Granada, que está asentado sobre las serranías béticas y las costas del Estrecho. En el año 1292, Tarifa, que es la población más al sur de la península ibérica y más al sur de Europa, fue reconquistada, pero faltaba la bahía de Algeciras, donde los benimerines, que vinieron después de los almohades, se habían hecho fuertes. El sultán benimerín, o merini, se les puede llamar de las dos maneras, reforzó las defensas de Gibraltar y mandó construir un castillo en la ladera oeste del Peñón, a una altura suficiente para que controlase y ya de paso impidiese la entrada de tropas castellanas desde el istmo. Ese castillo, aparte de él, no se conserva completo, sigue en pie. Se conserva la llamada Torre del Homenaje y es una de las joyas del patrimonio gibraltareño. Atiende allí en Gibraltar al nombre de Moorish Castle, o Castillo Moro. Solo queda una torre, no penséis encontraros un castillo como esos que tenemos en Segovia o en Valladolid. Es un castillito, una torre, pero tiene su valor, y más el lugar donde está, que se ve desde prácticamente todo Gibraltar. Los reyes cristianos sabían que la bahía de Algeciras no iba a ser tarea sencilla. Tarifa les había costado bastante menos, pero allí estaba el problema del Peñón y en sí mismo de la bahía. Para asegurarse el éxito en la operación, los reyes de Castilla y los de Aragón, que eran en aquel momento Fernando IV y Jaime II, sellaron una alianza para poner sitio a Algeciras y a Gibraltar. Esta alianza la sellaron en el año 1309, es decir, habían pasado ya casi 20 años desde la toma de Tarifa y querían dejar este tema resuelto y apoderarse por completo de las costas del Estrecho. El asedio, que fue capitaneado por Juan Núñez de Lara y Alonso Pérez de Guzmán, Pérez de Guzmán en España es más conocido como Guzmán el Bueno. Bien, este asedio se saldó con una sonora victoria castellana que el día 19 de septiembre del año 1309 consiguió rendir Gibraltar, poniendo así fin a 600 años de dominio musulmán. Exactamente a 598 años, porque ellos habían entrado en el año 711 y salieron, aunque esta es la primera vez que salieron, luego tendrían que volver a salir siglo y medio después, porque Gibraltar caería de nuevo en manos musulmanas. Salieron en 1309, luego 598 años. El Gibraltar de entonces, estamos hablando de principios del siglo XIV, era realmente pequeño, mucho más de lo que nos podemos imaginar ahora. Tenía aproximadamente, no lo sabemos a ciencia cierta porque en aquel entonces no se hacían censos ni nada parecido, pero se calcula que tendría unos 1000 habitantes que fueron expulsados y la plaza repoblada por castellanos traídos del norte. Los moros perdieron Gibraltar, pero retuvieron Algeciras. Es decir, en 1309 el sitio se saldó con una victoria en Gibraltar, pero con una derrota en Algeciras. Así que desde ahí intentarían luego los moros desde Algeciras retomar el Peñón. La primera vez lo intentaron rápido, en el año 1315, cuando habían pasado solo 6 años desde la victoria castellana, pero no tuvieron éxito. La segunda ya posteriormente, mucho más tarde, en el año 1333, haciéndose esta vez de nuevo con el control del Peñón, lo que os decía, que cambió de manos con relativa rapidez. Se hicieron con el Peñón, la plaza y el puerto. Y así comenzó el segundo periodo musulmán de Gibraltar, que ya duraría más de un siglo, hasta el año 1462. Entre medias, ¿qué habían estado haciendo los moros en su recién reconquistada ciudad? Pues lo habían fortificado más de lo que ya estaban, con mucho más esmero, aprovechando las envidiables defensas naturales con las que siempre ha contado aquel enclave. Quien lo posea y lo quiera defender, es muy difícil que se lo arrebaten, porque la naturaleza ha hecho de Gibraltar algo así como un fortín inexpugnable. En el año 1374 los benimerines de Fez transfirieron la plaza a los nazaríes de Granada, que emplearon el Peñón como punto de control del estrecho, que es una de las naturalezas propias de ese lugar. Como está elevado, a la entrada misma del estrecho y elevado, se controla a la perfección, y también como punto base, mejor dicho, de
para aprovisionarse y utilizarlo para hacer incursiones en territorio cristiano. Ya prácticamente todo lo que hoy es la provincia de Cádiz había caído en manos cristianas y eran comunes las racias, es decir, salían partidas de nazaríes y saqueaban los pueblos cristianos. Los cristianos también hacían lo propio con los musulmanes. No penséis que los de un lado eran buenos y los del otro malos. No eran ni buenos ni malos ninguno de los dos. Cada uno hacía lo que consideraba que tenía que hacer en aquel momento histórico. Bien, los castellanos, por supuesto, trataron de recuperar Gibraltar, que la habían perdido en mala hora, pero claro, estaba bien protegida por sus muros, su castillo y el propio peñón, que ha sido siempre la gran defensa de Gibraltar. Finalmente, en el año 1462, cuando ya el reino nazarí de Granada estaba en franca decadencia, y luego el reino de Castilla pues había ganado mucha importancia, y el duque de Medina Sidonia consiguió conquistar la ciudad. No lo hizo el rey, lo hizo un duque muy famoso y muy poderoso, más en aquella época, con su propia tropa. Como había sucedido siglo y medio antes, como hemos visto en 1309, los habitantes de aquel momento, los moros de Gibraltar, por abreviar, fueron expulsados y se repobló de nuevo con castellanos. El rey Enrique IV de Castilla convirtió a Gibraltar acto seguido en territorio de realengo, es decir, que pertenecía al rey, pero no fue por mucho tiempo. Enrique IV no reinó mucho más tiempo. Las intrigas en la corte por parte de los poderosos Medina Sidonia dieron lugar primero al señorío de Gibraltar, que a finales del siglo XV, ya en tiempos de Isabel la Católica, se convirtió en marquesado, el marquesado de Gibraltar, aunque era un marquesado, al menos en tiempos de Isabel la Católica, más nominal que otra cosa, porque desde el año 1501 pasó a los dominios personales del rey. Bueno, fue en ese momento, como os contaba hace nada, cuando la reina pues le concedió las armas de Gibraltar, que aún mantiene y que están en su bandera. Están formadas por un castillo de color rojo, del que cuelga una llave, y esa llave simboliza la unión entre los dos mares, el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Pero a pesar del empeño de Isabel la Católica en reconocer la importancia de Gibraltar, entre otras cosas concediéndole un escudo, lo cierto es que tras la caída definitiva en manos cristianas, perdió toda la relevancia que había tenido hasta ese momento. Era ya simplemente un puerto más del estrecho de Gibraltar controlado por la corona castellana. En el siglo XVI, los españoles controlaban ambas orillas del estrecho, especialmente la norte, pero también la sur. Controlaban parte del norte de África, la ciudad de Ceuta, por ejemplo. La ciudad de Ceuta, como os contaba en una contrahistoria que hice ya hace bastante tiempo, pasó a ser, de hecho, era el gran puerto del estrecho. Había una competencia feroz entre Ceuta y Gibraltar. La corona española, Ceuta había sido portuguesa en origen, ya se la habían conquistado los portugueses a los moros en 1416 y luego ya a partir de 1580 pasó a la corona española y en ella se quedó cuando Portugal se volvió a separar en 1640. Luego, en la orilla europea había grandes ciudades como Cádiz o como Málaga, con sus respectivos puertos que no quedaban nada lejos y siguen sin quedar nada lejos, de apenas 100 kilómetros está tanto Málaga como Cádiz de Gibraltar. Claro, tanto a espaldas de Cádiz como especialmente de Málaga se abren fértiles vegas en las que se pueden establecer miles de habitantes. No sucedía lo mismo en Gibraltar, limitado a una diminuta franja de terreno habitable entre el peñón propiamente dicho y el puerto. Pero a pesar del apabullante dominio español sobre las aguas del estrecho de Gibraltar, las amenazas persistían. Persistían en forma de incursiones berberiscas. Los piratas berberiscos eran los que venían del norte de África. En el año 1540, una de estas razias periódicas que hacían los piratas berberiscos, hacían por todas las costas del Mediterráneo, tanto del Mediterráneo español como del Mediterráneo italiano. Bueno, pues en una de estas que hicieron contra Gibraltar, la racia se saldó con el saqueo de la ciudad y el apresamiento de toda su población, que fue embarcada, muy pequeña la población, lógicamente, que fue embarcada hacia África. Por suerte, esta vez la Armada española interceptó a la flota berberisca cerca de la isla de Alborán, liberando a los cautivos. Pero vamos, esta correría del año 1540 dio la voz de alarma y obligó al rey, en aquel entonces era Carlos I, a tomar cartas en el asunto. Ordenó que se levantase una muralla en la ladera este del peñón que protegía el puerto de desembarcos realizados en el sur de la península.
Así, en el caso de que no fuese, evidentemente no iban a desembarcar en el mismo puerto, pero sí en el sur, en lo que hoy se conoce como Punta Europa, y a partir de ahí pues internarse en los bosques que tiene la ladera oeste del Peñón. Bien, pues ahí mismo les puso una muralla. Esa muralla sigue existiendo, sigue en pie, se la conoce como Muro de Carlos V y va desde el bastión costero, el bastión sur, hasta la cima del Peñón. El rey también decidió asignar una pequeña flota de galeras para la defensa de Gibraltar, cuya principal amenaza estaba en aquel momento, mediados del siglo XVI, en los piratas berberiscos. Pero la historia del Peñón, justo en aquel momento, finales ya del siglo XVI, estaba a punto de dar un giro radical. A principios del siglo XVII, españoles y holandeses estaban en guerra, la famosa guerra de los 80 años. Los holandeses, grandes marinos por lo demás, se encontraban en plena expansión oceánica, así que pensaron que una buena idea era combatir a los españoles en sus propias aguas, y así ya de paso levantaban un poco la presión sobre los Países Bajos. Se llevaban parte de la guerra al menos hasta la costa española. En el año 1607, el almirante Jacob van Heemskerk, mi pronunciación del neerlandés no es muy buena, así que si tengo algún oyente por ahí que sea de Holanda, pues que me corrija, pero vamos, creo que se dice Heemskerk. Bien, pues este hombre se dirigió con una flota hasta el estrecho de Gibraltar y allí se encontró con una flotilla de galeras española, la misma que había asignado pues 50 años antes Carlos I, que la pilló completamente desprevenida. Lo último que se esperaban encontrar tan lejos de Holanda era una armada holandesa. Los holandeses aprovecharon el factor sorpresa, hundieron a todos los barcos españoles y se marcharon. El estrecho, por lo que había visto Heemskerk, parecía cosa fácil, así que regresaron unos años más tarde, en el año 1621, después obviamente de la tregua de 1609, con una flota mucho mayor, reforzada además por navíos daneses. Pero esta vez la Armada Española les estaba esperando, ya no les iban a pillar dos veces desprevenidos. Los holandeses cayeron derrotados frente al puerto de Gibraltar, que se convirtió de nuevo, y contra pronóstico, en un enclave estratégico. Un enclave estratégico y como tal, pues deseado por todos. Había pasado siglo y medio desde que cayese definitivamente en manos castellanas y perdiese esa categoría de enclave fundamental en el estrecho de Gibraltar, pues en este punto volvía a recuperarla. Felipe IV, que era quien reinaba en aquel momento en España, ordenó entonces que se reforzasen sus defensas por si acaso. Se habían dejado caer los holandeses dos veces seguidas y podía suceder que cayese una tercera y que esta vez les pillase desprevenidos o no encontrase allí suficientes barcos y tuviese que resistir la propia ciudad. En aquel momento España e Inglaterra eran aliadas, así que el rey permitió que navíos británicos empleasen la plaza como base para combatir a los berberiscos. Los berberiscos no solo atacaban barcos españoles o italianos, también hacían estragos entre las flotas inglesas de ultramar, incluso a veces se aventuraban hasta las islas británicas. No había país, los franceses también las pasaban canutas con los berberiscos, no había país en Europa occidental que no estuviese harto de los piratas del norte de África, de ahí que estaban continuamente haciendo expediciones de castigo. Bien, aquel fue el primer contacto de los ingleses con la roca. Antes de un siglo sería enteramente suya, pero eso evidentemente no lo sabían en aquel momento. En el año 1625, Carlos I de Inglaterra planeó una expedición al sur para hacerse con una plaza en la península ibérica. Habían entrado de nuevo en guerra España e Inglaterra. Esto, si uno baja la cronología, una de las cosas que se da cuenta, especialmente a lo largo de la Edad Moderna, es cómo las potencias van haciéndose amigas y enemigas con una rapidez pasmosa. Los mismos que hoy son amigos, mañana dejan de serlo. Bien, pues habían pasado de ser aliados a ser enemigos. Y Carlos I, pensó que más que se estaba expandiendo en aquel momento el país, que era una buena idea tener una plaza de una base dentro de la península ibérica. Ya fuese en España o en Portugal, en 1625 España y Portugal estaban bajo el mismo rey. Barajó Gibraltar, que era un buen puerto, fácilmente defendible, pero al final se decantó por Cádiz, que era mucho más grande, mucho más rica, pero también estaba mejor defendida y era más difícil de retener. Años más tarde, ya en tiempos de Oliver Cromwell, se envió otra expedición inglesa, esta vez para apresar la flota de Indias, que venía cargada de oro y de plata desde La Habana. La flota inglesa fracasó de una manera tremenda, pero en fin,
Se les había metido entre ceja y ceja hacerse con una base en un lugar tan estratégico como el estrecho de Gibraltar, que daba acceso al mar Mediterráneo y que permitía además a todo el que navegase con dirección a América o con dirección hacia el Atlántico Sur hacer una parada. Estar en el estrecho a fin de cuentas era controlar la entrada del mar y el salto entre dos continentes. Y eso era algo que en aquel momento, en el siglo XVI y XVII, solo podían hacer los españoles, porque como os decía antes, controlaban más o menos las dos orillas del estrecho. En Europa las alianzas militares, como os decía antes, variaban continuamente, en función de los intereses dinásticos de los reyes. Es decir, los que hoy eran amigos, pues 2 años más tarde estaban liándose a cañonazos entre ellos. En el año 1690, durante la Guerra de los 9 años, Carlos II de España y Guillermo III de Inglaterra se aliaron, volvieron a ser amigos otra vez, contra Luis XIV de Francia, que había conseguido demasiado poder y estaban ya el resto de potencias tratando de aligerarle un poquito de tanta responsabilidad. 3 años más tarde, la flota francesa y la inglesa se enfrentaron frente a las costas portuguesas del Algarve, frente a la ciudad de Lagos. Los ingleses cayeron derrotados, pero el almirante de la flota inglesa, un tipo llamado George Rooke, consiguió huir con vida y ponerse a salvo en Gibraltar. Gibraltar era española todavía. Fue recibida, como eran aliados, pues fue recibida allí por las autoridades españolas. Rooke, una vez en Gibraltar, pues pudo ver la plaza por dentro. Pudo examinar sus defensas, pudo percatarse personalmente de lo difícil que era conquistar esa plaza si se pretendía hacerlo por las malas, con un peñón detrás y un estrechísimo istmo de arena como único acceso desde tierra. Vamos, que no es que pensase en conquistarla en aquel momento, pero se lo dejó grabado en la cabeza. 7 años más tarde, el rey de España, que era Carlos II, hasta ese momento, murió sin descendencia, dejando como heredero a Felipe de Anjou, el nieto de Luis XIV de Francia. Sucedió entonces que los familiares austriacos del finado de Carlos II impugnaron el testamento. El archiduque Carlos de Habsburgo, que era su primo, reclamó la corona española para sí, diciendo que el testamento lo que había atestado sobre Felipe Anjou pues no tenía ningún valor y que el verdadero rey de España era él. Y así es como dio comienzo una guerra muy larga, duró un total de 12 años, por la sucesión al trono español. Esta guerra, conocida por todo el mundo como la Guerra de Sucesión Española, marcaría de manera dramática además el destino de Gibraltar. Los ingleses no se podían quedar al margen de un conflicto como este. Inglaterra era en aquel momento, principios del siglo XVIII, una potencia emergente. No era ni sombra de lo que llegaría a ser siglo y medio después, pero ya apuntaban maneras. Apoyaron al candidato austriaco. La tenían tomada con Francia, sabían que había que compensar como fuese el poder de Luis XIV y apoyaron al candidato austriaco, a Carlos de Habsburgo, al archiduque. Enviaron entonces una flota al sur, capitaneada por Rooke, que conocía bastante bien aquellas aguas, para tomar un puerto y ponerlo al servicio del archiduque Carlos. Pensaron al principio, como siempre, en Cádiz. La fijación de los ingleses con Cádiz es preocupante, incluso en algún puerto del sur de Francia, como Toulon. Pero tanto Cádiz como Toulon eran objetivos especialmente difíciles y especialmente bien defendidos. Así que Rooke, que conocía tanto las aguas como las costas, especialmente las costas, se decantó por Gibraltar. Era un lugar para él bastante familiar, porque había estado unos años antes, como os comentaba, no había estado cautivo en Gibraltar, sino como un aliado. Había llegado allí con los restos de la flota británica que había sido derrotada. Se había refugiado, vamos. Gibraltar era perfecto, porque estaba mal defendido para tomarlo en aquel momento. Tenía un gran valor estratégico, eso era indudable, y una vez en sus manos, como bien sabía Rooke, pues se podría retener fácilmente. El sitio fue breve, duró solo 4 días, pues exactamente del 1 de agosto al 4 de agosto de 1704. La plaza estaba defendida por un pequeño destacamento al mando de Diego de Salinas, a quien Felipe V había nombrado gobernador de Gibraltar pues muy poquito tiempo antes, solo 3 años antes. Salinas era un militar profesional, había servido en otras partes, no era gibraltareño. Vamos, que conocía bien la plaza que gobernaba, pero él por encima de todo era un general del rey. Bien, no andaba escaso de munición, sí le habían municionado bien, tampoco de comida, pero andaba escaso de personal, sobre todo para la que se le vino encima durante aquel verano.
La expedición de Rooke era tremendamente numerosa, contaba con 63 navíos y unos 2.000 hombres. Era un combinado anglo-holandés, aunque los que llevaban la voz cantante eran los ingleses. Vamos, que no tenía mucho que hacer frente a eso. Solo podía oponer unos 400 soldados y las defensas que tenía en la costa, que no eran muchas. Así que a los 4 días decidió rendir la plaza. Pero no la decidió rendir ante la reina de Inglaterra, la reina Ana, que en aquel momento, sino ante el archiduque Carlos de Habsburgo, que se hacía llamar ya Carlos III de España. El gobierno de la plaza pasó entonces a los ingleses. Los habitantes de Gibraltar, que habían jurado lealtad a Felipe V, a Felipe Anjou, se negaron a jurar lealtad a Carlos de Habsburgo, por lo que abandonaron la ciudad y se establecieron en la vecina San Roque, que está a unos 10 kilómetros de distancia, tierra adentro. De hecho, todavía hoy en San Roque, si uno va por la carretera, puede leer un cartel bien grande que pone Ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar. Bien, desde hace ya, pues evidentemente, 300 años, salieron voluntariamente. Durante la guerra, los borbónicos, los que apoyaban al candidato Borbón, es decir, a Felipe V, trataron de recuperar la plaza de Gibraltar 2 años más tarde. La primera vez que se la pone sitio es en el año 1706 durante la guerra, pero vamos, les fue imposible. Los ingleses podían recibir suministros desde el mar y pusieron a jugar a su favor las formidables defensas naturales del Peñón. El gobernador inglés además no representaba a Inglaterra, formalmente no era un territorio ocupado ni invadido. Él representaba allí a una de las partes en conflicto, la del archiduque Carlos. Por eso durante la guerra recibió el apoyo de austracistas españoles, que se unieron al contingente inglés durante el sitio de 1706. Pero la suerte de la guerra le fue esquiva al archiduque, que terminó desentendiéndose de España, pasó a ser emperador, acabó sus días como emperador del Sacro Imperio. Al final los borbónicos consiguieron imponerse, dejando la cuestión de Gibraltar en el aire. Estaba ocupada por tropas inglesas, pero en principio esa ocupación era temporal. En Londres lo sabían que había sido una operación bélica simplemente para poner un puerto y una plaza al servicio de uno de los candidatos, pero también eran conscientes de la importancia de conservar aquel enclave y presionaron durante las negociaciones de paz para retenerlo, a ser posible a perpetuidad. Y la verdad es que lo consiguieron. En el Tratado de Utrecht, que se firmó el 13 de julio del año 1713, entre España y Francia por un lado, y Holanda, Saboya, Portugal e Inglaterra por el otro, el rey Felipe V, cedía a perpetuidad el Peñón, el puerto, el castillo y las defensas de Gibraltar a la reina Ana de Inglaterra. La reina, por su parte, se comprometía, a cambio, a proteger a los católicos locales, que en aquel momento no debían ser muchos, porque la mayor parte de la población había salido camino de San Roque, y tras su exilio voluntario ellos se fueron con la idea de volver pronto, esa es la verdad, pero luego ya no volvieron nunca. Así que la comunidad católica en aquel momento se limitaría a una pequeña comunidad de genoveses dedicados al comercio. Y así es como empezó a ondear de manera definitiva la Union Jack sobre el Peñón de Gibraltar. Esta de la Union Jack es una enseña que acababan de estrenar en aquel momento, tras el Tratado de Unión del año 1707. Vamos, que cuando la firma Utrecht tenía solo 6 años de vida, en 1713. De hecho, cuando Rooke tomó Gibraltar no lo hizo con la Union Jack porque todavía no existía. Esa Union Jack primitiva no es la actual. La de hoy data de 1801 e incorpora también la Cruz de San Patricio, cuando ya Irlanda se unió formalmente al Reino Unido. La Union Jack anterior solo incorporaba la de Inglaterra, la Cruz de San Jorge y la de Escocia, que es la Cruz de San Andrés. Bien, en origen, los monarcas británicos no le dieron demasiado valor a Gibraltar. Lo querían tener, pero no le encontraron al principio mucho su función. Trataron incluso de permutarlo con el rey de España por concesiones comerciales en América. Le daban más valor a poder comerciar con América que al propio Peñón de Gibraltar. Pero España no quería dar nada a cambio. Lo quería recuperar sin más. En el año 1727, Felipe V declaró nulo el Tratado de Utrecht, acusando a los británicos de incumplirlo. No solo no protegían a los católicos, sino que habían excedido los límites pactados, los límites territoriales pactados en el tratado, y además consentían el contrabando, con el daño que eso conllevaba a la Real Hacienda. Ese mismo año pusieron sitio al Peñón, pero no consiguieron hacerse con él.
2 años más tarde se sentaron de nuevo a negociar, pero en Sevilla concretamente, pero no alcanzaron acuerdos sobre Gibraltar. Los españoles la querían de vuelta sin más contraprestación, porque consideraban que era suya, que se la habían quitado pues en un descuido en la guerra de sucesión, y los británicos se negaban a devolverlo, o al menos a devolverlo de gratis. Este guión es una cosa que nos es muy familiar porque se ha seguido escribiendo hasta el momento presente. Para forzar la devolución, en Madrid pensaron que lo mejor no era ir por las malas, por las bravas, poner un sitio. Sabían que era muy difícil de tomar, que lo habían intentado ya en 1727 y no lo habían conseguido, y en 1706 también y no lo habían conseguido. Así que pensaron que lo mejor era cerrar el acceso por tierra, levantando una línea de fortificaciones en el istmo. Y bloquearlo por mar, evidentemente, que todo lo que llegase a Gibraltar tuviese que ser por mar y con dificultades. Aquello se le llamó la línea de contravalación, y es el origen de la actual ciudad de la Línea de la Concepción. Lo de la línea viene exactamente de ahí. Es que en origen era una fortificación militar que formaba una línea, que iba de la bahía pues hasta las playas ya en el mar Mediterráneo. En principio no había ciudad alguna. La línea tardó todavía un tiempo en nacer. Tan solo una línea abaluartada con 2 fuertes en los extremos. Estaba el de San Felipe y el de Santa Bárbara. El de San Felipe desapareció hace ya mucho tiempo, engullido por la ciudad de la Línea. Debe de estar más o menos entre la avenida que conduce a la entrada de Gibraltar y un puerto náutico que hay. Pero el de Santa Bárbara sí está allí. Bueno, no está completo, están las ruinas, se pueden ver las ruinas junto a la playa que se llama de la misma manera, se llama Playa de Santa Bárbara. Con la línea de contravalación, Gibraltar quedaba aislada por tierra, por lo que empujaba a los británicos a abastecer la plaza desde el mar exclusivamente. Gibraltar, en una palabra, tenía que aprender a ser autónoma. Tenía que aprender a ser autónoma para todo, porque no podía ya contar con el resto de la bahía y con lo que se conoce como el campo de Gibraltar absolutamente para nada. Era una isla conectada al continente por una lengua de arena, pero que actuaba como tierra de nadie. Ha habido 1000 problemas también de tipo diplomático por el tamaño de esta tierra de nadie, que es el Istmo básicamente, que es donde se encuentra hoy en día el aeropuerto de Gibraltar. Bien, eso se había quedado como tierra de nadie. La línea de contravalación está más o menos un poquitín más al norte de lo que hoy es la frontera entre Gibraltar y el campo de Gibraltar. Bien, en España en aquel momento, esto sucedió en el año 1730, pensaron que eso serviría para que Gibraltar volviese a sus manos sin necesidad de malgastar una sola bala de cañón. Ni balas de cañón, ni dinero, ni soldados, ni nada. Simplemente los británicos, de una manera u otra, pues al final verían que eso les costaba dinero, que la ciudad padecía hambre y que era un foco de problemas y se la terminarían devolviendo. Bien, pues se equivocaban. Se equivocaban como volverían a hacerlo los españoles, quiero decir. Como volverían a hacerlo 2 siglos más tarde, cuando ya en tiempos de Franco se volvió a cerrar el acceso por tierra. Los británicos, cuyo imperio fue formándose, el imperio ultramarino, y creciendo a lo largo del siglo XVIII, vieron en Gibraltar un enclave extraordinariamente útil para mantener y asistir escuadras británicas que se internaban en el Mediterráneo o que se dirigían hacia el Océano Índico por el Cabo de Buena Esperanza, camino de la India. Es cuando empiezan los británicos a viajar tanto al Caribe de una manera constante como, por supuesto, al Océano Índico y a las Islas de las Especias. Y ahí Gibraltar jugaba un papel muy interesante, en tanto que servía como punto de aguada, aparte de los propios intercambios comerciales que permitía el lugar. África está enfrente, el Mediterráneo en uno de los lados, así que no había mucha necesidad en principio de entregarla, siempre y cuando la población era pequeñita, por lo tanto no había muchas bocas que alimentar y merecía la pena mantener aquello. Medio siglo después, de hecho, de que se construyese la línea de contravalación, Gibraltar seguía siendo británico. De hecho, más británico de lo que era antes de la construcción de los baluartes, porque la población había ido llegando desde fuera, básicamente italianos, portugueses, algunos españoles también, judíos y algunos británicos, que habían recaído allí, pues a veces como comerciantes y otras como militares que se licenciaban del ejército británico y se asentaban ya en la ciudad. Sucedió entonces, en el año 1776, después de 50 años de relativa tranquilidad, había siempre enfrentamientos diplomáticos, casi siempre por el contrabando. Como vemos, los problemas de hace 2 siglos y medio son muy parecidos a los que tenemos hoy en día. En ciertas cosas no terminamos de avanzar. Bueno, sucedió en 1776, muy lejos de Gibraltar, sucedió que las 13 colonias británicas en Norteamérica declararon su independencia.
Francia y España, que eran enemigos declarados de Inglaterra, especialmente Francia, y España, pues unido por tratados de familia con Francia, iba detrás, se aprestaron a apoyar a los independentistas, declarando la guerra a Gran Bretaña. Una de las operaciones de esta guerra no tenía lugar en suelo americano, sino en Gibraltar. España, ya con Carlos III como rey, se propuso recuperar el Peñón y su puerto por las malas, mediante un sitio. Habían fracasado los del año 1706 y 1727, pero esto iba a ser un sitio prolongado. Esto no iba a ser una cosa de 2 o 3 meses, no iba a ser un sitio completo. Llegaría a durar 4 años, desde junio de 1779 a febrero de 1783. Se le ha denominado a este sitio el Gran Sitio de Gibraltar. Es el mayor que nunca tuvo que enfrentar en toda su historia esta ciudad. Los españoles en aquel momento pusieron toda la carne en el asador, toda la que tenían disponible. En el asedio llegaron a intervenir 65.000 hombres, entre españoles y también franceses que participaron en ella, 47 navíos de línea, 40 cañoneras y 20 baterías flotantes. Barcos que se colocaban en mitad de la bahía cargados de cañones solo para bombardear Gibraltar. Pero los británicos, que eran muchos menos, entre 7 y 8.000 aproximadamente, con solo un puñado de cañoneras, resistieron heroicamente. No podían haberlo hecho, como es lógico, sin la protección que les daba el Peñón, que actuó de muralla natural contra las sucesivas embestidas por tierra del ejército español. Para defender el acceso por el istmo, perforaron incluso la roca caliza del sector septentrional del Peñón y cavaron varios kilómetros de galerías abiertas hacia el istmo mediante unos boquetes en los que colocaban cañones. Estas galerías se pueden visitar, es un museo, lo tienen además muy bien ambientado, hasta música militar le ponen los del turismo de Gibraltar para ambientar la visita. Bien, pues se puede ver los cañones como estaban colocados, claro, desde gran altura, desde 200, 300 metros de altura hacia la playa y hacia el istmo. Esto les llevó bastante tiempo hacerlo, pero claro, suponía tener pues de cara a tierra una defensa que era muy difícil de franquear. Luego la costa la llenaron de baterías para evitar desembarcos y emplearon, pues, de manera muy sabia la altura que les daba el peñón para observar y controlar los movimientos del enemigo. Desde la parte alta del peñón, donde está hoy la estación de señales, es decir, los 426 metros que alcanzan, se observan no solo el estrecho de Gibraltar, sino también toda la bahía de Algeciras. Todo el campo de Gibraltar se ve a la perfección. Si hay un ejército debajo tratando de atacar, pues no es necesario un globo aerostático, que en aquel entonces, por cierto, ya se habían inventado en 1780, pero todavía no eran de un uso muy habitual. Podían perfectamente ver cuáles eran las evoluciones de las tropas españolas. La cuestión es que si el bloqueo se mantenía el suficiente tiempo, o al menos eso pensaron los generales españoles, Gibraltar caería por hambre. Era una cuestión de tiempo, tampoco eran tantos, ni tenían... Gibraltar realmente no da nada, como ya os decía, es demasiado pequeño y no se puede cultivar nada. No puede dar de comer ni a 100 personas con lo que se pueda cultivar allí. Pues en ese momento había bastante más de 100 personas. Así que pensaron que quizá, aunque fuese solo por hambre, los gibraltareños terminarían rindiéndose. Pero se equivocaban. Los gibraltareños, comerciantes, a fin de cuentas, se las apañaron para recibir suministros desde el norte de África. Los británicos consiguieron además abrirse paso hasta el estrecho con una gran flota comandada por el almirante Rodney, que consiguió navegar desde Inglaterra hasta Gibraltar, esquivando todas las flotas españolas y francesas que se le iba poniendo por en medio, y entró en Gibraltar y descargó. Luego más tarde, un par de años más tarde, otra flota a cargo del almirante Howe no consiguió acercarse a Gibraltar porque los barcos españoles de Luis de Córdoba estaban asegurando allí el bloqueo y estaban esperándole en la bahía. Y lo que hizo fue desviarse hacia el Mediterráneo, luego hacia la costa africana, y allí descargó los víveres que cruzaron el estrecho en pequeñas embarcaciones poco después. Las embarcaciones evidentemente las metían a cualquier hora de la noche o esquivando la vigilancia española. El mar es muy grande a fin de cuentas. Y si hoy cuesta controlar, qué sé yo, el contrabando de hachís o de tabaco con lanchas planeadoras que tienen los contrabandistas, pero también la Guardia Civil, pues imaginaos lo que era hacer contrabando en el siglo XVIII, cuando un barco de vela era un mastodonte difícil de mover, no digamos ya pues perseguir a placer por alta mar.
En el año 1783, la Guerra de América concluyó, la de Estados Unidos. Británicos y estadounidenses se sentaron en París a negociar en Versalles, y de aquellas negociaciones salió el Tratado de Versalles, que formalizaba la independencia de Estados Unidos. Sus aliados, que eran los aliados de Estados Unidos, que eran España y Francia, exigieron su parte. Habían estado ayudando unos cuantos años, con dinero, con tropas, y querían ahora pues su parte del botín, que tenía que liquidar la propia Inglaterra. Se iba a hacer a costa de Inglaterra, que además había ganado previamente la Guerra de los 7 Años, de la que hablé aquí en una contrahistoria, la cosa de año y medio. Bien, España recuperó Florida, recuperó también la isla de Menorca, que había sido cedida a Inglaterra en el año 1713, pero Gibraltar no figuraba en el tratado. Gran Bretaña se negó a incluirla en el Cambalache, y España, seguramente escarmentada por la resistencia numantina de la ciudad durante el Gran Sitio, lo dejó estar, seguramente pensando en dejar el asunto para mejor ocasión. Vamos, lo mismo que habían hecho después del Tratado de Utrecht. La pérdida de Norteamérica favoreció a Gibraltar, ya que en Londres redirigieron su atención hacia la India. Gibraltar ahí tenía mucho que decir, porque tanto en la ruta mediterránea hacia la India como en la oceánica era un puerto de escala seguro, y además en propiedad. Durante las guerras napoleónicas, por ejemplo, experimentó un gran crecimiento económico y demográfico. Con casi toda Europa ocupada por Napoleón, en la península ibérica solo Cádiz y Gibraltar se libraron de la invasión. Los británicos convirtieron el Peñón en una base estable de la Royal Navy, desde la que combatir a la Armada francesa y a sus aliados. Bueno, de hecho fue a Gibraltar a donde se dirigió la escuadra británica tras la batalla de Trafalgar, en el año 1805, con el cadáver de Horatio Nelson a bordo. 3 años más tarde, España y Gran Bretaña volvían a ser aliados, esta vez para sacar a los franceses de la península. Fue en este momento cuando se desmanteló la línea de contravalación, construida en 1730. La desmantelaron los propios británicos para evitar que cayese esta línea en manos de los franceses. Sobre sus ruinas, de las que queda poquita cosa hoy, el fuerte de Santa Bárbara y poco más, fue surgiendo un poblado habitado por españoles que se empleaban en Gibraltar, más o menos lo mismo que ahora. Ya Gibraltar se había convertido en aquel momento, después de las guerras napoleónicas, en una escala fundamental para el comercio británico. Con la llegada de los buques a vapor, de hecho, y a partir del año 1830, la ciudad y su puerto se especializaron en el suministro de buques en tránsito, que iban hacia el sur o hacia el este. Los barcos que se dirigían a la India repostaban carbón y víveres y continuaban su viaje. Con la apertura del Canal de Suez, ya en 1859, el papel de Gibraltar pues no hizo más que intensificarse, fue mucho mayor, porque casi todo el comercio inglés y de otros países de Europa Occidental hacia Oriente, no solo hacia la India, todo lo que iba de Europa Occidental hacia el Océano Índico, pasaba por el estrecho de Gibraltar, y ahí estaban la base británica y el propio puerto, porque Gibraltar siempre tuvo esa doble condición, de base por lo menos los 2 últimos siglos, base militar por un lado y puerto comercial por el otro. El siglo XIX, de cualquier manera, fue bastante pacífico en el Peñón. España, que estaba en aquel momento metida en otros problemas, básicamente problemas internos, olvidó el asunto, la frontera permaneció abierta y la relación de los llanitos, es decir, los habitantes de Gibraltar, con los del resto de la comarca se hizo mucho más normal y más intensa a título personal. Es una región natural. La bahía de Algeciras tiene todo el mismo clima. De hecho, se podría ir nadando del puerto de Gibraltar al de Algeciras sin cansarse demasiado. Bueno, tiene las corrientes del estrecho, pero vamos, que está todo realmente cerca. Fue en este momento cuando se rehispanizó el Peñón, que se había deshispanizado previamente cuando se construyó la línea de contravalación. Al tiempo que emergía en ese momento, ya en el siglo XIX, el pueblo gibraltareño propiamente dicho. El actual, evidentemente, que es una mezcla un tanto peculiar de gentes llegadas de Italia, de España, de Portugal, de Gran Bretaña y de Marruecos. Luego, a lo largo del siglo, se fue enriqueciendo con inmigrantes llegados de Malta, de la India y de otros dominios británicos. Vamos, un crisol de razas y de culturas que se ha mantenido hasta el momento presente y que esperemos que siga siendo así durante mucho tiempo. Porque una de las cosas que hacen de Gibraltar un sitio tan especial son los gibraltareños. Es gente tolerante y de trato muy amable, de estos que viven y dejan vivir.
Pero la condición de puerto seguro, que la había elevado durante las guerras de napoleónicas y posteriormente, pues, a escala obligada, aunque fuera solo para hacer carboneo, la fue perdiendo a finales del siglo XIX, conforme mejoraban los buques a vapor. Los más modernos, ya a partir de la década de 1870, 1880, ya eran muy grandes, ya no les hacía falta parar camino a la India, porque eran suficientemente grandes como para contar con buenas bodegas de carga, donde almacenar carbón y suministros. Junto a esto, pues luego se dieron una serie de cambios de tipo militar que también afectaban a la plaza. Es decir, la tecnología militar avanzó mucho en la segunda mitad del siglo XIX y eso hacía mucho más compleja la defensa de Gibraltar. En 1890, por ejemplo, Gibraltar no hubiera podido resistir un asedio como el de 1780, de 4 años. Los británicos no temían ya tanto de España, que era a finales del siglo XIX se había convertido en una nación aliada y amiga de Inglaterra, como de otras potencias que tomasen primero las costas españolas y cargasen luego contra Gibraltar. En la última década del siglo XIX, el gobierno británico de hecho no sabía muy bien qué hacer con Gibraltar, porque les estaba empezando a costar dinero, pero el país estaba en aquel momento, el Reino Unido, el Imperio Británico, estaba en la cima de su poderío, y aunque su valor económico había decrecido, no lo había hecho el estratégico, así que decidieron reforzar la base naval, algo que se revelaría de gran utilidad de cara a las dos guerras mundiales que aguardaban en el siglo XX. Durante la Primera Guerra Mundial, a los británicos les permitió controlar el estrecho, en el que se aventuraban ocasionalmente los submarinos alemanes. La Segunda Guerra Mundial reservaba a Gibraltar un papel estelar ya, un papel muchísimo mayor, porque se encontraba cerca de dos frentes. Por un lado, el frente del norte de África y por otro, en la puerta misma del frente del Océano Atlántico. El Mediterráneo, de hecho, cosa que no sucedió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda se convirtió en un teatro de operaciones de la máxima relevancia dentro de la guerra, con la entrada en guerra de Italia, un país mediterráneo, y luego, para colmo de males para Gibraltar, quiero decir, Hitler se empeñó en tomar Gibraltar a cualquier coste, para privar al Reino Unido de suministros durante la batalla de Inglaterra. En el control de Gibraltar, el Führer veía también la posibilidad de operar en el norte de África sin que los ingleses le incordiasen. Consideraba que si controlaba Gibraltar podría ubicar allí una flota alemana de submarinos, de destructores, y ningún barco británico ya a partir de ahí podría entrar, porque su idea también era hacerse con el canal de Suez, es decir, yugular el comercio británico con la India. Esas eran un poco las ideas que tenía Hitler allá por el año 1940. Bien, tal cúmulo de circunstancias obligó a los británicos a adoptar dos medidas extremas. La primera fue evacuar a toda la población civil, se la llevaron básicamente a Inglaterra, no eran muchos, entonces podían permitirse el lujo de subirlos en unos cuantos barcos y llevárselos a Inglaterra, y la segunda fue convertir la Roca en una fortaleza inexpugnable, completamente militarizada, que servía también como astillero y como puerto para recibir tropas desde los Estados Unidos. Llegaron cientos de miles de soldados estadounidenses a Europa vía Gibraltar durante aquellos años. En Berlín incluso llegó a elaborarse un plan para conquistar Gibraltar, llamado Operación Félix, pero no salió adelante por la negativa de España a entrar en la guerra del lado de Alemania. Esto lo trataba también una contrahistoria de hace unos meses, que hablaba de las razones por las cuales España no había entrado en la Segunda Guerra Mundial. Entre el año 1940 y el 42-43, el Peñón vivió en estado de alerta permanente. Luego ya el desembarco aliado en Sicilia en julio de 1943 y la posterior caída de Mussolini ya aflojó un poco el dogal sobre Gibraltar, que durante el resto de la guerra fue la mayor base aliada del sur de Europa. Al acabar la contienda, la ciudad hubo de reinventarse prácticamente desde cero, acorde con los nuevos tiempos. El Imperio Británico se esfumó muy rápido, en un par de décadas, y Gibraltar fue incluida por la ONU en los territorios pendientes de descolonización. En España, el gobierno de Franco, en aquel momento, finales de los 40, principios de los 50, vio la oportunidad de recuperar Gibraltar a coste cero. Él veía que, aparte de ser una colonia, más los británicos la tenían como una colonia, pues no tenía posibilidades de independizarse. Me explico.
Es decir, la colonia en aquel momento tenía que desaparecer porque la ONU decía que tenían que desaparecer todas las colonias. Luego además suponía un coste para el Reino Unido y carecía ya del valor estratégico de otras épocas. Pero no podía conceder la independencia a Gibraltar, como si lo había hecho a Malta, por ejemplo, o a otras excolonias suyas, porque el Tratado de Utrecht lo impedía. Según este tratado, si Inglaterra se desprendía del peñón, tenía que devolvérselo a España. Así que el gobierno de Harold Wilson pensó que lo mejor, antes de devolvérselo a España, era preguntar a los gibraltareños, a los habitantes. En el mes de septiembre de 1967 se celebró un referéndum en el que el 99,6% de los gibraltareños votaron por permanecer en el Reino Unido, pero dejando de ser una colonia porque no podían seguir siéndolo. Se dotaron de una constitución y un autogobierno propio. El gobierno de Franco reaccionó muy enfadado, como era previsible, cerrando la frontera, la famosa verja, interrumpiendo así toda relación comercial y humana entre Gibraltar y el resto de los pueblos de la bahía de Algeciras. Se cursaron órdenes incluso de cortar la conexión telefónica para ir de Algeciras hasta Gibraltar, que están enfrente, pues había, o de la línea hasta Gibraltar, que están al lado, había que pasar por Tánger tomando 2 barcos. Franco murió unos años más tarde, en 1975, pero aún pasarían 10 años, hasta el 85, cuando la frontera ya se reabrió nuevamente. Desde entonces ha permanecido abierta, de vez en cuando hay algunos problemillas, generalmente relacionados con el contrabando, que es como ya sucedía hace 3 siglos, en esto no ha cambiado nada, y en este tiempo Gibraltar se ha convertido en una de las ciudades más prósperas de Europa. Pero vamos, tan solo hay que ir allí y mirar para descubrir las cicatrices que ha ido dejando la milenaria historia de uno de los enclaves más fascinantes del mundo. Hasta aquí ha llegado esta brevísima historia de Gibraltar, su peñón y las 1000 vicisitudes que ambos han tenido que atravesar en los últimos 2000 años, especialmente en los últimos 800, desde que empezaron los castellanos a interesarse por sacar a los moros de allí. Bien, pasamos ya, sin más demora, al contrasello, donde aguardan los contraescuchas con sus dudas y sus propuestas históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Daniel, que tiene una pregunta sobre Carlos II. Hola Fernando, te envío este audio porque me gustan mucho tus programas que haces de radio, los programas de historia, y en concreto esta pregunta es de historia. Me gustaría preguntarte sobre tu opinión o lo que sepas de Carlos II, aprovechando que es 1 de noviembre, que es el aniversario de su muerte, y es porque hoy he leído un artículo del Mundo de 2015 donde hablaban sobre Carlos II, la representatividad, la forma en que se la tiene de tratar los historiadores en general, no tiene una representatividad lo suficientemente importante. No es es un rey sobre el que se suele pasar de puntillas, básicamente pues porque justo después de su muerte, a pesar de ser un reinado largo, es cuando empieza el cambio de dinastía, y ahora parece que se está empezando como a tener cierto atractivo el hecho de que no se haya estudiado tanto este rey. Entonces a mí me gustaría que si tienes alguna idea, que la comentaras, o proponerte que hicieras un programa de historia sobre la figura de Carlos II, porque sí que es verdad que en el instituto, en general, no, sobre todo en el instituto, que es de donde yo tengo más recuerdo, la universidad no lo llega a estudiar. Pero sí que es verdad que en el instituto no se pasa de puntillas. Se estudia, pues por supuesto, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, pero Carlos II se pasa de puntillas. Simplemente pues te dicen un hombre que tenía muchas enfermedades y ya está. Y realmente lo que se está descubriendo ahora es que tenía ciertas enfermedades, pero que no era un incapaz total. Entonces, simplemente eso. Me gustan mucho tus programas y un saludo, Fernando.
Pues sí, Daniel, el reinado de Carlos II es uno de los grandes desconocidos de la historia de España, y cuidado que fue largo, 35 años, desde 1665 a 1700. Es un monarca vilipendiado sin piedad, porque era medio tonto y además porque coincidió en el tiempo con la época de Luis XIV. Fue un reinado en el que hubieron de pagarse todos los excesos perpetrados por monarcas anteriores, básicamente los 3 Felipes que le precedieron. Fue con Carlos II, de hecho, cuando se acaba la fiesta y cuando da comienzo la recuperación. Mira, sobre este periodo de Carlos II, sobre este reinado, hice un contracorte hace ya año y medio, en mayo del año 2019. Se titula Las luces de Carlos II. Lo tienes en el archivo por si te interesa escucharlo. Pero eso sí, recuerda que es un contracorte, es decir, algo reservado para patronos y fans del programa. Bien, seguimos con Santiago, que tiene una pregunta un tanto curiosa. Vamos a escucharla. Te quería preguntar por el nombre del Imperio Austrohúngaro, ese que nos menciona Berlanga en sus películas. Cuando tengo entendido, igual estoy equivocado, cuando el emperador Francisco José anexionó Hungría, le pusieron como condición que no utilizara el nombre Emperador de Austria y Hungría, sino que se llamara Emperador de Austria y Rey de Hungría. Por lo tanto, entiendo que ese nombre de Imperio Austrohúngaro no es adecuado, sería Imperio Austriaco. A ver, que estoy cometiendo un error. Ya me dirás. Gracias. Bueno, Santiago, es que el nombre de Imperio Austrohúngaro nunca fue oficial. Su nombre oficial era Österreich Ungarische Monarchie, es decir, monarquía austrohúngara. Nació como resultado del compromiso austrohúngaro de 1867 y constaba, por un lado, del Imperio Austriaco, heredero del Sacro Imperium. Austria no era un reino, sino un archiducado, así que sus archiduques transformaron el Sacro Imperio, que desapareció en 1804, en el Imperio Austriaco. El artífice de semejante juego de manos fue Francisco II, que fue el último emperador del Sacro Imperio, todo para no quedarse con un vulgar archiducado. Francisco II era también rey de Hungría, desde que los Habsburgo se hicieron con la corona húngara en 1526, tras la batalla de Mohacs contra los otomanos. El primer Habsburgo rey de Hungría fue Fernando I. Sus dominios pasaron desde ese momento pues a ser conocidos como Imperio Austriaco sin más, hasta que en el año 1848 hubo una revolución en Hungría, a resultas de la cual pues se llegó a un compromiso entre austriacos y húngaros en 1867. 2 países completamente separados y unidos solo por la corona y con solo 2 ministerios comunes, el de defensa y el de relaciones exteriores. Todo esto lo explicaba bien en aquella contrahistoria que hice sobre el Imperio Austrohúngaro. Se creó entonces un escudo de armas combinando los escudos de Austria y Hungría, un escudo complejísimo, muy historiado, que representaba básicamente al emperador, pero tanto Austria como Hungría tenían sus propias banderas. El lema del imperio, de hecho, era Indivisibiliter ac inseparabiliter, es decir, indivisible e inseparable, pero luego ni una cosa ni la otra, solo duró medio siglo. En 1919 ya quedaron definitivamente separados, al menos hasta el momento presente. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por terminada la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado y os emplazo a que regreséis mañana, pues por el contraplano creo que tenemos. Pues eso mismo, hasta mañana.